Están Miguel Brown y Aldo Piñanelli. ¿Qué pasó? ¿Por qué Cristina no subió el mínimo imponible del impuesto a las ganancias este año? ¿Por qué no bajó ganancias? ¿Por qué le deja ahí picando la pelota a Moyano? Hay una estrechez fiscal grande, la economía no está para dar cierta holgura a los trabajadores vía impuesto a las ganancias. ¿Qué está pasando en la economía después de este paro del día de ayer? Bueno, la economía obviamente este año ha tenido un mal comportamiento, ¿no? Ha caído, hay una estrechez fiscal, el gobierno está en déficit fiscal desde el 2009 y está recurriendo a la maquinita para emitir, y eso es lo que viene acompañando este proceso inflacionario. Pero me parece que es más político que económico, la razón porque, digamos, no estamos hablando de una suma que desestabilizaría las cuentas fiscales. Digo, entre imprimir al 30, 35, 37%, digo, no le cambia drásticamente, con lo cual yo creo que las razones son más políticas que económicas y tienen que ver con un fin de ciclo que lamentablemente se está adelantando por las pésimas decisiones que tomó el gobierno este año y nos han agregado al problema de inflación un problema de recesión y de perspectiva de estancamiento para los próximos años. Piñanelli, ¿había margen para subir el mínimo imponible de ganancia, bajar la presión de ganancias? Sí, tiene margen. Acá el problema es la inflación, para que vayamos teniendo en cuenta. Una inflación del 25 anual y que va para el 30% anual genera una puja distributiva muy grande, y tengamos en cuenta que el mínimo no imponible no se ajusta desde abril del año pasado. Esto significa solo en este periodo un atraso del 40%. Entonces, están entrando en la base de liquidación de impuestos a las ganancias sectores que antes no estaban. Se da el ridículo en algunos convenios de paritarias que la gente no quiere que le aumenten el salario, porque si no lo que le retienen de ganancia es más alto que el aumento. Acá recién yo lo escuchaba a Baradel y reivindicando, parece el Moyano de la provincia de Buenos Aires, porque reivindica lo mismo, reivindica mayores ajustes de las paritarias, reivindica lo del impuesto a las ganancias. Digamos, más allá de las diferencias ideológicas, hay un reclamo gremial que parece válido, que es realmente una necesidad para mucha gente, porque no es solo los más de 2 millones de personas. Yo tengo una hermana que es maestra en la provincia de Buenos Aires, y el ridículo que le ajustan porque trabaja doble turno, y le ajustan por impuesto a las ganancias. Hay jubilados, hay casi 200.000 jubilados que le retienen. Están el problema de los autónomos, con las retenciones en más de 5.000 pesos, un mínimo que no se ajusta desde hace años. Entonces entra en la base de ganancias un gran sector que queda en el borde de los ingresos para la subsistencia. Entonces yo creo que el gobierno puede ser que haya acá un uso político, ¿no? Y si lo hace creo que es un error. Pero acá hay una necesidad del fisco. Para tener una idea, este año se calcula que el gobierno va a recaudar unos 150.000 millones de dólares de impuesto a las ganancias, de los cuales 50.000 es las retenciones a los ingresos de las personas físicas, autónomos, relación de dependencia y jubilados. Es la tercera parte del impuesto a las ganancias. Entonces, el no ajuste por inflación, con una inflación del 25%, a ver si una vez por todas los economistas que asesoran al gobierno y otros que no lo son, pero que a veces hablan como si la inflación no fuera un problema, diciendo que es una virtud del modelo, le dicen a Cristina que el 25% es un problema. Cristina lo dijo en Harvard, al 25%... Es decir, que el tema de fondo acá es la inflación. Es decir, los problemas que estamos hablando de ganancias, yo coincido, digamos. Obviamente estamos hablando de ganancias porque la inflación va al 20-25%. Y los salarios tienen que ir a ese ritmo para no quedar atrás de la inflación. Pero si no, no estaríamos hablando de que es necesario actualizar todos los años el piso a partir del cual se paga impuesto a las ganancias. Claro, pero ese problema, la inflación, a este año se le agrega un freno en la actividad. Ahora, lo que no entendí es cuál es el argumento político de Cristina de no dar el aumento. Si al contrario, si daba el aumento del mínimo imponible, le quitaba un argumento a Moyano. Hay quienes dicen que Cristina no lo dio porque está viendo las cuentas públicas y las cuentas públicas están muy justas. Y si pone a imprimir más billetes del Banco Central, esto de la maquinita,
agudiza la inflación, es decir, exacerba el proceso inflacionario. Yo creo que tiene que ver, digo, igual esto es una interpretación, habría que preguntarle a Cristina, pero de no querer mostrar debilidad y no querer mostrar que tiene un interlocutor entre ella y la sociedad, que sería, por ejemplo, los gremios representando a los trabajadores y exigiendo, sacándole alguna demanda legítima, que bueno, lógico, si hay 25% de inflación, los salarios tienen que aumentar y el mínimo no imponible tiene que también aumentar, digamos, no te pueden aumentar los impuestos porque nominalmente ganás más, pero tu poder de compra cayó. No tiene ningún sentido. Uno se empobrece y paga más impuestos. Es contrario a sentido. Ahora, yo creo que este año se complicó, además de la inflación, el hecho de que se ha frenado la economía y entonces las empresas se ven dificultadas de acompañar los aumentos, las demandas salariales con aumentos de precios, digamos, ¿no? O sea, se les limita la rentabilidad, entonces se les limita la posibilidad de aumentar salarios. Entonces, ahí es donde se está perdiendo la competitividad de la economía y es lo que digo que para los próximos años no se está viendo una fuente clara de crecimiento y el gobierno no está dando una dirección, digamos, ¿para dónde vamos a seguir creciendo? A ver, la pregunta es, lo peor de la recesión ya pasó. Hoy hay un dato del INDEC que muestra que en octubre la actividad industrial crece por primera vez en los últimos 6 meses 2,5%. Sí, por el efecto automotriz. Después de una caída fuerte en el segundo trimestre del año y en el tercer trimestre crece en octubre. Y hay un crecimiento importante de la producción automotriz por exportaciones a Brasil. ¿Ya pasó lo peor de la desaceleración económica? Maxi, la industria participa con el 18% del PBI y la industria automotriz es el 20% de la industria en general. Quiere decir que participa con más del 3% del PBI. Cualquier aumento importante en la industria automotriz pega en el PBI industrial y en el PBI nacional. Lo que pasa es que hay sectores industriales que ya no son competitivos. No es el caso de las automotrices porque son grandes corporaciones internacionales y tienen otra escala. Pero los sectores de economías regionales y pymes industriales están fuera de competencia. Los pocos que exportaban hoy ya no pueden exportar. Entonces, si pasó lo peor, yo diría que nos va a ayudar el volumen de la soja del año que viene, que seguramente va a estar en 55 millones de toneladas, y el crecimiento de Brasil. Pero esto no va a llegar a nivel de empleo. Este año se perdieron 100.000 empleos, ya lo reconoce el INDEC que aumentó el índice de desempleo más de medio punto en 3 meses. Esos son 100.000 empleos perdidos. ¿Coincide, Miguel Brown? Coincido, creo que el tema de fondo es que hemos perdido el eje del futuro. Me parece que estamos hablando de rebotes posibles por factores externos como la soja, como Brasil, pero no hay un modelo que piense en el futuro, que piense en la inversión, en mejorar la competitividad, en crear empleo genuino. Digamos, ese rumbo el gobierno lo ha perdido y estamos discutiendo cuestiones coyunturales y de corto plazo y no los temas de fondo que son cómo recreamos un modelo de desarrollo para los próximos 10 años. A ver, se recalentó el tema político, en un ratito lo vamos a hablar con Jorge Dorio y con Carlos Campolongo, entre otras cosas porque después del paro de ayer ha salido Julio De Vido, el ministro de Planificación, a decir que era válido reformar la Constitución, que era algo legítimo que lo pudiera pedir el kirchnerismo, es decir, que ha vuelto el tema de la RR, y también ha sido muy duro el diputado Carlos Kunkel, diputado del Frente para la Victoria, contra Mauricio Macri. Ha dicho textualmente Kunkel, lo tengo por acá y no quiero citarlo sin ser leal a sus palabras: en política no hay lugar para boludos, salvo que tengan mucha plata y lo banquen las corporaciones. Bueno, respecto a Mauricio Macri. A ver, ese es un discurso que ya cansa. O sea, Mauricio Macri fue presidente de Boca, ganó todo, ganó 2 veces las elecciones en la ciudad. Digamos, el cuentito de que es vago, de que es tonto, qué sé yo, ya no se lo cree nadie. Digamos, yo trabajo día a día con él y veo un tipo que se mata laburando, que quiere que el país mejore, que está pensando permanentemente. Mira, faltan 3 años para las elecciones y en la Fundación Pensar ya estamos planificando los planes de gobierno, nos juntamos cada 3 semanas con él y lo ve. Es un tipo que está trabajando en el futuro cuando todavía, digamos, falta mucho. Con lo cual, lo que diga Kunkel, que es un tipo agresivo, un tipo de la política vieja, creo que no hay que darle demasiada importancia. A ver, una pregunta de la economía. El cepo al dólar, hoy la FIP aclaró
que no eran $30 por día lo que se permitía para viajar al exterior. ¿Hasta cuándo? ¿Hay chance de levantar el cepo al dólar si la economía empieza a recuperarse, si empieza de alguna manera a mejorar en términos de lo que fue este año? No, el cepo cambiario no está relacionado a que mejore la economía, está relacionado a que mejore el flujo de inversiones hacia la República Argentina, y eso hoy es negativo. La Argentina es el peor país latinoamericano en recibir inversión directa. Este año llevamos recibido unos 4.000 millones de dólares, cuando Brasil ya tuvo 60.000, México 30.000. Y de los 4.000 millones de dólares que ingresaron, más de la mitad es industria de la minería, que está tan fustigado por muchos sectores. Y la otra mitad son de las empresas que no pudieron girar dividendos y los recolocaron en la Argentina. Así que para que Argentina salga del cepo cambiario, primero hay que hacer las cosas bien, no hay que tener mala praxis. Y segundo, tenemos que hacer un país creíble para que las inversiones vengan a la Argentina, porque es un problema, porque el tren de esa historia está pasando y no creo que pase en el volumen que hoy pasa por América Latina. Así que hasta que no tengamos las inversiones adecuadas, y estoy hablando de inversiones productivas directas, el cepo cambiario vino para quedarse y lo vamos a tener que soportar. Les hago una última pregunta. ¿Hay algo distinto en la economía a partir de este enfrentamiento con Moyano, de lo que hemos visto ayer en las calles? ¿Cambia algo o la economía, con sus altas y con sus bajas, marcha por otro lado del conflicto político, del conflicto sindical? Yo creo que no cambió el diagnóstico básico, que es que los próximos años, salvo que haya un cambio de rumbo claro, el crecimiento va a ser bajo, digamos, y que, como digo, tendrá estertores para arriba y para abajo según condiciones externas como la soja, como Brasil, y en todo caso puede haber un escenario peor si el gobierno, en lugar de moderarse, buscar un consenso, buscar resolver los problemas de la gente, sigue con esta cosa del vamos por todo, que claramente quedó demostrado que es vamos por la plata de todos, digamos, pues se meten en tu bolsillo con la inflación, expropian empresas, digamos, eso es el vamos por todo. Si el gobierno no cambia ese rumbo, y bueno, el diagnóstico solo puede ser peor. Gracias a los dos por haber estado esta noche en Plan M. Vamos a discutir un poquito con Dori y con